Pues el gran espectáculo, y tú lo dices en tu libro, no de información, sino de propaganda, de las mañaneras. Luis Antonio Espino, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Ciro, muchas gracias. Buen día y buen día a todo el público. Antes de entrar en el libro, tú dices, la mayor parte del tiempo las conferencias de la mañana no son información, son propaganda. Y además propaganda muy bien hecha y muy bien ejecutada. Sí, de hecho, la tesis de mi libro es precisamente la idea de que lo que estamos viendo obedece a un diseño sistemático, deliberado de parte del presidente para convencer a millones de ciudadanos de que él no es un funcionario más, un presidente más que nos tiene que rendir cuentas o dar resultados, sino un líder providencial que está cumpliendo una misión superior, que es purificar y redimir a México. Bueno, se acaba de publicar el libro de Luis Antonio Espino, López Obrador, El poder del discurso populista. Yo cuando lo recibí dije, hay otro libro sobre López Obrador. Lo empecé a leer porque conocemos su trabajo, su trayectoria. Es un libro que se aleja de los adjetivos, no es un libro que descalifica, es un libro que analiza con un gran rigor metodológico lo que han sido, pues lo terminaste de escribir a principio de año, ¿no? En febrero lo terminé. En febrero, lo que han sido los 2 primeros años del gobierno del presidente López Obrador. Leo una parte antes de empezar a hablar contigo. En la introducción abre diciendo, ¿cómo es posible? Esa pregunta, ¿cómo es posible? La pregunta que muchos nos hemos hecho a lo largo de los primeros 2 años. ¿Cómo es posible que con todo lo que está pasando, con todas las crisis que están viviendo, el presidente López Obrador, lejos de que se genere una vigorosa demanda ciudadana por un cambio de rumbo, el presidente siga con altos niveles de popularidad que desafían toda la lógica? Algunos dicen que es porque le aprueban sus programas sociales y el autor dice, pues eso tiene algo de verdad, pero no alcanza a explicar la totalidad del fenómeno. Principalmente hay un error en la interpretación, nos estamos equivocando todos al interpretar lo que está pasando en el país con el presidente, antes que nada porque, según tú, el presidente no es un presidente democrático. Dices que su apoyo es consecuencia de la forma en la que él utiliza el poder del discurso y que con ello consigue que muchos lo evalúen no como un servidor público que tiene que dar resultados concretos, sino como un hombre providencial que está cumpliendo una misión superior, reivindicar a un pueblo victimizado que ha sufrido el abuso de los poderosos durante muchos años y que con su discurso, con sus mañaneras, ha metido a México en una lucha épica, imaginaria, ha creado vínculos emotivos para lograr su verdadera meta, que es el cambio de régimen político en México para sustituir las débiles e imperfectas instituciones democráticas del país con un nuevo sistema político y liberal, nacionalista y populista bajo su mando, proceso que él y sus seguidores llaman la Cuarta Transformación. Y si me permites, de ahí me voy a la conclusión. La conclusión que hace Luis Antonio Espino en su libro lo toma la expresión de hace un año más o menos, cuando dijo la pandemia nos vino como anillo al dedo. Y escribe, sus críticos interpretaron la frase en sentido literal, como si el presidente se alegrara por la multiplicación de los enfermos, los muertos, los arruinados y los desempleados. Pienso, dice el autor, que la frase, además de una insensibilidad inédita, nos decía algo más. Andrés Manuel López Obrador sabe, y quiero subrayar esto, Andrés Manuel López Obrador sabe en el fondo que los mexicanos que votaron por él no lo contrataron para construir o remodelar, sino para demoler lo que existía. Él lo ha dicho. Es brutal, Luis Antonio, te escuchamos.
Gracias, Ciro. No, muchas gracias. Bueno, él lo ha dicho, digo, desde el discurso de toma de posesión y en los discursos previos. El libro va desde los discursos cuando era jefe de gobierno, los discursos cuando era candidato opositor, todo el proceso de desafuero, la protesta postelectoral de 2006 hasta ahora. Y él habla de un cambio de régimen político, ¿no? Lo que pasa es que él logra a través del lenguaje envolver ese cambio de régimen político y obviamente no nos va a decir no me gusta la democracia, lo que nos dice es yo tengo algo mejor que la democracia. Y ese algo mejor es un sistema en el cual solamente las personas con autoridad moral pueden gobernar y a diario, durante más de 2 horas, nos dice que solo él tiene autoridad moral Así o que él es. tiene la mayor autoridad moral de todos los actores políticos. Así es, y lo repite mañana con mañana en un ejercicio que tú calificas de un ejercicio de propaganda. Y luego marcas los 5 elementos de su discurso y de su accionar. 1, adaptar los hechos a una narrativa demagógica. Ahora nos vas a explicar. 2, sustituir la comunicación con propaganda. 3, ante la crisis, negar, minimizar y eludir. 4, deslegitimar el conocimiento, la información y la crítica. 5, manipular el lenguaje para erigirse en el único poder ilegítimo. Es decir, hay que acabar con todo lo que existía. Sí, porque Hay que acabar o hay que subordinarlo, transformarlo completamente para mis fines. Llámese INEGI, llámese lo que sea, llámese INE. sí, él ha hablado muchas veces de un cambio radical porque va a la raíz, así lo explica él, y también dice que digamos que la ventaja o lo positivo de esto es que es pacífico, ¿no? Con lo cual da a entender que la alternativa es violenta. Entonces, él se encarga de eso, él se ve a sí mismo como un pedagogo y lo ha dicho muchas veces que su misión también es curar, entre comillas, el analfabetismo Pero lo hace político con de un los discurso ciudadanos. muy agresivo. Hay una parte del libro que todo es una recuperación de todos los adjetivos que maneja. Sí, ¿Eso no es violencia? de hecho sí, al final del libro también hago este análisis en el que cuando se utiliza el discurso como arma para debilitar instituciones, para deslegitimar opositores y para insultar y atacar a las personas, destruyendo primero su imagen pública a través, por ejemplo, del insulto, que juega un papel central en la retórica del presidente, se van debilitando la base común de la democracia liberal. Es así. Entonces es un objetivo de destruir y en eso está por lo pronto el presidente. Sí, y ha logrado envolver esa misión con deseos y anhelos que son legítimos y que todos los ciudadanos compartimos. Todos queremos un país menos desigual, menos corrupto, más justo, sin este dolor que vemos a diario, producto pues, de la impunidad, de la falta de Estado de Derecho, sin violencia. Esos son anhelos justos y quienes votaron por él, pues, yo creo que todos compartimos los mismos anhelos que ellos. Lo que pasa es que él toma estos anhelos, estos deseos legítimos y los envuelve en una narrativa demagógica y nos ha convencido a mucha gente de que es necesario el conflicto para llegar a esa tierra prometida. ¿Tú crees que ha convencido a mucha gente? En fin, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Luis Antonio Espino sobre su libro de reciente aparición, López Obrador, el poder del discurso populista. Volvemos. 9:24, antes de seguir conversando con Luis Antonio Espino sobre su libro López Obrador, el poder del discurso populista. Manuel. Sí, bueno, pues es que uno se pregunta una y otra vez, Luis Antonio, si efectivamente fue contratado el presidente como presidente de todos los mexicanos, porque la mayoría así lo decidió, simplemente para destruir México. Para destruir México, refundarlo en algo que él quiera. Él dice destruir instituciones. Pues destruir que México, solo un servían sistema. a la siniestra conspiración de las fuerzas corruptoras, para como crear decimos algo nosotros. que solamente él estaría planteando. De ¿no? destruir un sistema político con un cambio radical, él lo ha dicho así.
Pero cambio de con raíz. consecuencias que hemos visto de fuga de capitales, porque no hay certeza, con pobreza, no ha mejorado la pobreza, o sea, se ha empeorado la pobreza, la situación económica del país no es mejor, tenemos otra vez índices de inflación, es decir, a eso me refiero, con ir como destruyendo. La inseguridad, cuando no hay menos mejores, 250,000 muertos reconocidos por las autoridades. O sea, por la destruirlo es pandemia. como para empeorar, no para mejorar. Pero gracias al poder de la palabra y del discurso, él hace que sus seguidores se enfoquen en el bien superior que se está persiguiendo, en ese bien mayor o esa causa mayor, que es erradicar la corrupción, erradicar pues lo que ellos consideran un régimen injusto, que no tiene remedio y nunca lo va a tener porque justamente la base del discurso es la demagogia, que es ver todo como una lucha entre buenas y malas personas. Y en esa El visión pueblo del bueno mundo, contra la conspiración y en esa corruptora. visión del mundo, Sí. los malos no se redimen, no pueden cambiar, son Hay que malos, acabar con ellos. son corruptos, hay que castigarlos permanentemente. Dices, Andrés Manuel López Obrador ha sido capaz de transformar la compleja historia política del México de los últimos 30 años en una narrativa simple, vívida, memorable. Y pones los elementos. 1, el pasado glorioso. Había una vez un país inmensamente rico. 2, entonces llegó a ese país un villano inefable. El neoliberalismo y sus promotores, la mafia del poder, los neoliberales, los conservadores. 3, el héroe. Aparece un héroe que es el binomio que forman Andrés Manuel López Obrador y el pueblo. Luego señalas, El conflicto. viene, dice, el binomio López Obrador-Pueblo es indisoluble, nada lo va a dividir. A continuación, 4, el conflicto, la lucha permanente entre el bien y el mal. Pero como en toda buena historia, la bondad del protagonista se va a terminar imponiendo. 5, el destino manifiesto del pueblo es la redención, la purificación y la felicidad. Pues ahí está. Ahí está el discurso. Nosotros repetimos, es que es lo mismo, todas las mañanas es lo mismo. Va a decir que es la mafia del poder, va a decir que son los conservadores, va a decir que se lo pide el pueblo, va a decir, pues sí, aquí está. Y lo repite todas las mañanas, todas las mañanas. Yo creo que este es un libro que puede afinar el discurso de crítica, además de crítica intelectual, de crítica inteligente, no de militancia, no de panfleto, sobre la acción y el discurso del presidente López Obrador, que yo la siento desafinadísima en los medios mexicanos, y en las revistas y en los espacios. Sí, trato de entender y explicar por qué es tan eficaz y hay que entender qué hace que la gente que lo cree y que lo sigue resuene tan fuertemente en sus emociones ante este discurso. ¿Qué elementos de verdad toma el presidente? Porque obviamente tiene algunos elementos que son ciertos en la narrativa. Lo que pasa es que la forma en la que los arma, esas piezas, esas partecitas, los bloques, la forma en la que los arma, sí va mostrando que no le importa el tema de los resultados, no le importa el efecto de las decisiones que va tomando, no le importa el aquí y el ahora. Yo lo sostengo, ante las crisis a él no le interesan los resultados que a otros presidentes. Él está más allá, él está en verdad en la cuarta transformación. En un movimiento, en el cuarto evento más importante que no de la historia. quede piedra sobre piedra de lo que fue el viejo orden político. Como no quedó de la colonia o como no quedó el imperio, ¿no?, de los conservadores del siglo XIX, como no quedó del porfiriato. Y en eso está, y se tendrán que ir, o tendrán que desaparecer, o tendrán que pagar, pues los que se oponen a ello. Y ahí, otro punto muy importante del libro es el de los medios de comunicación. Que tú dices, los medios de comunicación son el espacio donde, entre otras cosas, se está conjuntando, se está reuniendo, está confluyendo. Fea palabra, pero sí, no sé si la usas. Ahí están confluyendo las voces críticas al proyecto del presidente López Obrador, y por eso la persistencia del presidente López Obrador en su crítica contra los medios de comunicación. Así es, que a veces de manera involuntaria ayudan a amplificar la narrativa del presidente porque la toman literal
la difunden y entonces quien la escucha se acostumbra. Aquí hay un tema, en el libro lo explico, que la diferencia entre comunicación y propaganda está en que la propaganda usa técnicas muy específicas, la saturación, la repetición, la desinformación, y a fuerza de repetición diaria de las mismas frases, ya nuestra conversación comienza a cambiar, y lo más preocupante, nuestro lenguaje. Y cuando usamos el lenguaje del presidente, así sea para criticarlo, así sea para oponernos o para decir que no estamos de Por acuerdo. ejemplo, una palabra, un término, un concepto. Yo veo a todos los medios que usan 4T y cuarta transformación ya como sinónimo del gobierno. Sí. Y no, el gobierno y el Estado son instituciones al servicio de todos. No deben reflejar una ideología o una causa partidista. Y yo lo veo, ya es una abreviatura, ya es un sinónimo que se utiliza de manera muy natural. Incluso las Fuerzas Armadas desfilan el 16 de septiembre de 2019, lo platico en el libro, con un contingente de la Cuarta Transformación. Es ya la penetración de ese lenguaje propagandístico e ideologizado para describir la realidad que nos debe ser común a todos, sin importar a qué partido pertenecemos o por qué partido tenemos preferencia. Son instituciones de todos. Este es un proyecto que no se va a detener, según tu libro. No, de hecho es una de las cosas que tiene el populismo y lo vemos en otros países. Mientras haya un enemigo, hay épica, hay conflicto, y entonces no llegas a la tierra prometida. Puedes estar años diciendo, bueno, ahora me están atacando estos, ahora son de afuera, ahora son organismos internacionales, ahora está pasando esto. Mientras haya conflicto hay épica, y mientras haya épica hay líder, hay necesidad del líder y del héroe. Y hay lucha. Del relato. Lo dices también hacia el final del libro, en el caso de que la Cuarta Transformación perdiera las elecciones y se fuera, dejar el poder, hipótesis que habrá que ver. En el caso de que perdiera y se fuera el poder, van a seguir, y van a seguir por generaciones, porque sembraron todo un discurso, sembraron toda una cultura, sembraron toda una épica que no se va a ir si pierden las elecciones en el 24. Claro, no la crean ellos del todo, porque en el libro argumento que el problema de México y nuestro problema como ciudadanos es la forma en la que vivimos y entendemos la política. Ya vivíamos la política como una lucha entre buenas y malas personas. Lo que pasa es que antes les decíamos a las buenas personas ciudadanos y a los malos les decíamos políticos. Claro. Y si entendemos todo como una pelea entre buenas y malas personas, nuestra forma de hablar, de conversar la realidad es distinta a que si nos centramos en hablar de problemas y soluciones. Un demagogo solo puede triunfar en una sociedad dominada por la demagogia. Y yo en el libro lo que hago un llamado es a que recuperemos algo que se llama deliberación democrática, que es hablar, sí podemos hablar de personas, pero no solo de personas, hablar de problemas y de soluciones también. Vamos a hacer una pausa. Te pedimos 2 minutos más, Claro. porque por primera vez este proyecto 4T, el movimiento de López Obrador en la presidencia de la República, se va a medir, se va a contar dentro de 2 domingos. Se va a enfrentar a las urnas. Vamos a pedir tu interpretación sobre esto que viene. Y antes de ir a pausa, Manuel. Sí, decía el presidente hace rato que iban a presentar el documento que Estados Unidos mandó supuestamente para pedir información del caso de García Cabeza de Vaca. No es la carta que leyeron, el documento al que se refirió el 4 de mayo la Fiscalía de la ¿Cómo que República. no es? Es otra cosa. La Fiscalía en ese momento informó que había un documento donde enviaba información el Departamento de Justicia con información supuestamente de irregularidades cometidas por García Cabeza de Vaca. Esta carta que lee el vocero de la presidencia más bien es una carta que envía a Santiago Nieto donde le pide información porque están haciendo una investigación preliminar. ¿Quién se la manda a quién? Supuestamente el Departamento de Justicia informa a Santiago Nieto, el titular de la UIF, que el FBI está haciendo una investigación preliminar por supuestas irregularidades y hay una lista de personas. En esa lista de personas aparece el nombre de Francisco García Cabeza de Vaca. No es el documento al que la Fiscalía se refiere. No interfiere, Ciro, en lo absoluto. No interfiere. Y se refirió al caso del presidente porque le preguntan quién gobierna Tamaulipas y por ahí en alguna de sus respuestas dice: hay que estar atentos, Poder Judicial, hay que preguntar, hay que estar viendo, en especial el Senado. Intentarán de poderes. desaparición de poderes. A menos de que pida licencia
hoy mismo el gobernador Cabeza de 12 del Vaca. Y día como la dijo sesión aquí del Congreso. Germán Martínez, y todavía tenga margen de maniobra para dejar año y medio de gobernador interino a uno de los suyos. Bueno, vámonos a pausa, 9:35, volvemos. Muchas gracias por sus llamadas. Hay personas que nos dicen lo que ha dicho Luis Antonio Espino, que está aquí con nosotros. Estamos hablando con él sobre su libro, López Obrador, el poder del discurso populista. Nos dicen, ese es el contenido, y eso está muy bien reflejado en una serie de HBO, una serie francesa que se llama El Varón Negro. ¿La has visto? No. ¿No? ¿Alguien la ha visto? ¿Ricardo anda por ahí? ¿No? ¿No la han visto ustedes? Bueno, vamos a buscarla. Viene en la 3ª temporada, te la recomiendo. Otra persona, además ella política profesional, nos dice, López Obrador usa un elemento al pie de la letra, el discurso del profeta Jeremías. Él se cree el profeta Jeremías que va a destruir todo. Bueno, pues muchas gracias, son interpretaciones a lo que has dicho, que es una parte, vaya, es apenas, nos ha dado un esbozo de lo que viene en este libro. Trabajo muy riguroso, muy serio, sin adjetivos. No es un texto militante y creo que es lo último que buscarías. Tú eres un estudioso, tú eres un académico, eres un intelectual. Lo último que buscarías sería un panfleto. Busco que, no importa cuál sea nuestra postura ante el presidente, entendamos cómo es posible que estemos poniendo más atención a su retórica que a los resultados, porque al final del día los resultados son el México que va a dejar. Pero cuando dices estamos poniendo más atención, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que mides? ¿Nada más por el índice de popularidad del presidente? Y por la conversación pública se dirige hacia donde, nuestra atención se dirige hacia donde él nos dice que se debe dirigir. Simplemente el proceso de vacunación es un ejemplo, ¿no? Sí. Cómo la discusión pública está en si está bien o mal irse a vacunar fuera o quién debe ir primero, y no en cómo podemos mejorar el proceso para hacerlo más rápido. A ver, anda por ahí Miriam, está por ahí Miriam. A ver, vente Miriam, pregunta para esta charla, porque es fuerte lo que acaba de decir Luis Antonio Espino. Estamos en la conversación pública, más en lo que dice el presidente, en este espectáculo de las mañaneras, que en los hechos. Miriam Moreno, reportera. Miriam, por ejemplo, documentó 2 meses, casi todos los días, la caótica, desafortunadísima transición, los 2 primeros meses del año pasado, del Seguro Popular en Insabi. Todos los días estuvimos ahí. Desde el 1 de enero que entra el Insabi en funcionamiento del año pasado, la sorpresa que nosotros nos llevamos es que los funcionarios de los hospitales no tenían idea de este proceso de transición. Entre otras cosas más. Entre otras cosas, no presupuesto, no dinero, no insumos. Lo que sí, al 4º o 5º día, lo que nos empezamos a dar cuenta es de que simplemente el Insabi ya no existe y no hay apoyos para los enfermos ni sus familiares. Eso fue enero y febrero del año pasado. Y de ahí nos ligamos naturalmente con el tema de la pandemia. Entonces lo digo un poco en defensa, es más, manteniendo la sana distancia. ¿Sí? Sí, no, bueno. Sí hay una narración, es que haciendo. luego también se dice, no se está haciendo esa narración, No, claro esa que sí narrativa se está haciendo, y nosotros le prestamos mucha atención también a la conferencia de la mañana. Sí, claro. Yo sí creo que se ha escrito y se ha presentado una crónica como hace mucho yo no veía en los medios de comunicación mexicanos escritos audiovisuales sobre las desgracias que sigue viviendo el país en estos 2 años. ¿Qué me dices de las coberturas en materia de inseguridad? Por no hablar de todo lo que fue la pandemia. Claro. Bueno, tomando este ejemplo. Por eso muy traje bueno, de refuerzo a Miriam. No, está muy bien. Tomando esto como ejemplo, es la desigualdad que hay en la conversación pública. No es lo mismo un medio de comunicación haciendo un trabajo periodístico a fondo 2 meses que el poder del Estado, usar el poder del Estado mexicano, ¿no? Usar el podio con el águila y la serpiente, que tiene una simbología y un poder tremendo, real y simbólico, para sustituir comunicación, que es lo que me están explicando en esta mesa, con propaganda, que es todo va muy bien, y quien se queja y quien critica es porque perdió las prebendas, porque no quiere dejar de robar, porque está desquiciado, porque se acabó la corrupción.
Y ese usar el poder del Estado para deslegitimar a una parte de la sociedad es lo que nos está llevando poco a poco a que se van rompiendo a diario límites, se van pasando líneas rojas y estamos tan dispersos los ciudadanos, no los medios, los ciudadanos, estamos también tan dispersos en toda la serie de problemas, temas, asuntos, que nuestra interpretación se hace en esta clave sobresimplificada, buenos contra malos. Ese es el poder del discurso populista, también por eso se llama así el libro. Y la parte también en la que dices esa idea, esa creencia de que el presidente no se va a atrever a hacer eso, no va a ir más allá. Pues estamos viendo que no hay límites. Y en un proyecto para demoler todo lo que fue para el presidente el viejo orden, llámalo neoliberalismo, régimen de la corrupción, pues parece que no habrá límites. ¿Cuáles pueden ser esos límites? No sé, él no lo ve por el lado, por un tema de efectividad, costo-beneficio, no tiene esa racionalidad que tenían los presidentes anteriores, de proponer políticas públicas, evaluarlas y ver si funcionaban, no funcionaban, y decirnos a los ciudadanos que estaban funcionando, ¿no? Él creo que sí tiene muy claro que el propósito es que triunfe eso que él y sus seguidores llaman cuarta transformación, pero que yo en el libro, como leíste al principio, es el cambio, la sustitución de las instituciones democráticas por otra cosa. Bueno, pues quería refuerzo, Miriam. Pues aquí estamos, jefe. Sí, que no se diga que finalmente no se... Y no es que tú lo digas, ¿no? Pero yo creo que ha habido también un registro y ha habido una crónica de lo que han sido estos años. No, sin duda. Y bueno, el libro busca eso también, ser un testimonio. Sí. Porque sí, o sea, no todos caímos, no todos lo dejamos de ver. Pero no es algo heroico. Claro. Cuando Miriam recibe una orden para ir a cubrir un tema, o cuando, como normalmente ocurre, ella sugiere cubrir un tema, pues Miriam no se pone un casco y dice voy a luchar contra alguien. No. Pues ella va a ver qué es lo que está pasando en los hospitales públicos. Mire. Además lo que encontramos en ese interactuar y cuando vamos a hospitales o cualquier otro ámbito de la vida social y pública es la gran necesidad de la gente de hablar. Por ejemplo, este caso de los hospitales creo que es el mejor ejemplo. Yo le decía a Ciro, cuando encontramos lo del INSABI, la gente se formaba para dar su testimonio. El enojo y también cómo va perdiendo, una cosa es el discurso y otra cosa la gente, lo que lo está viviendo tan solo en el transporte. Ahora tú párate en Tláhuac, no hay un ciudadano que te diga, pero respaldo a mi presidente o a la jefa de gobierno. Es el enojo. ¿No? Entonces vamos registrando, y nuestro trabajo es ese, registrar, sí, hay voces que sí están a favor del gobierno incondicionalmente, pero también lo que nuestra tarea, y como dice Ciro, no te pones un escudo o eres el héroe, no, te toca registrar, y eso es lo que nos toca a los medios y a los reporteros, registrar y publicar, ¿no? Sin duda. Y con eso concluiría Luis Antonio, con esto que toca. Miriam, dices que hay mucho enojo de la gente. En 2 domingos, en 3 domingos, nos vamos a contar, nos vamos a medir. Primera vez que habrá una elección en este país con la 4T, López Obradorismo, Andrés Manuel López Obrador en el poder. Sí, justamente ayer en la presentación del libro estaba acompañado yo de María Scherer y Carlos Bravo Regidor. Y Carlos decía, no está en la boleta, pero está en las elecciones al 100%. Como sea, hay una elección y habrá resultados de una elección. Un movimiento que también, si algo lo caracteriza desde antes de que fuera movimiento, es que no acepta la derrota electoral. Nunca Andrés Manuel López Obrador ha aceptado una derrota electoral. Algunas las soporta con mayor o menor resistencia. El 2006 con gran resistencia, el 2012 con menor. Nunca han aceptado una derrota electoral. No, es otro capítulo de la épica populista. Sí. Es el sistema nos quiere ver caer, nos quiere porque ver el pueblo no puede votar en contra nuestra. No, el pueblo que es bueno no puede votar en contra nuestra. El pueblo no puede votar en favor de los otros. Entidad omnisapiente, omnipotente. El pueblo bueno. Y bondadosa. El pueblo Así bueno. es. Y no se equivoca. Y es una de sus frases favoritas. ¿Y el qué pueblo ves? No se equivoca. ¿Qué ves?
cuando las encuestas están marcando que en gran parte de los estados van a ser elecciones cerradas y que en 5 o 6 de esos estados Morena muy difícil, Morena no va a ganar. No va a ganar en Querétaro, no va a ganar en San Luis Potosí, no va a ganar en Baja California Sur. En fin, ¿qué ves? Que se pone a prueba el vínculo emocional de lealtad entre el presidente y sus seguidores, que realmente sí está usando el poder del discurso y de la propaganda desde el Estado para incidir en las preferencias, y vamos a ver si la lealtad al presidente se traduce en lealtad a la marca, que a mí me parece que todos los analistas políticos coinciden en que eso no hay una correlación entre el 62% de aprobación promedio que trae el presidente con la intención de voto, que efectivamente ha venido bajando. Y En del algunas otro lado, encuestas esa aceptación ya está más cerca del 50%, ¿eh? pero promedio sigue arriba. Oráculos, Bueno, encuesta de está bien, encuestas, correcto. anda por Correcto. 60. Y ahí también me parece importante destacar el enorme reto que no siempre ha podido superar la oposición de generar un discurso alternativo, atractivo, que también ayude a la gente a entender lo que nos está pasando con otro relato. Bueno, pues felicidades y muchas gracias por estar con nosotros, Luis Antonio Espino, autor del libro López Obrador, El poder del discurso populista. Yo creo que este es un libro que puede ser muy útil especialmente para quienes son críticos del presidente López Obrador, para afinar algunos conceptos, creo. Además de que es un trabajo, considero, y ese es punto de vista personal, muy bien elaborado, muy riguroso, muy bien escrito. Pues felicidades. Muchas gracias, Luis Antonio. Muy amable. Muchas gracias por el Gracias. tiempo y gracias al público. Gracias. Sofía, nos vamos.